es el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y este amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y este amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucha el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad y mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Los velos están cayendo. Se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Y este amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y este amor que me sostiene, seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Lo canto una vez más. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control.
Bendiciones, mis queridos hermanos, a todos los que están viendo y escuchando esta transmisión. Es para mí un placer poder compartir la palabra de nuestro Dios. Mi nombre es Iván Padilla y soy un servidor de Cristo, y desde aquí del CAC de la mitad del mundo estamos aquí para poder llegar a todos ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, el capítulo 10, los versículos del 13 al 16. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La palabra del Señor dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Saben que nuestro Señor Jesús no era la primera vez que les hablaba de que tenían que ser como niños para poder entrar en el reino de Dios. Y en estos versículos una vez más les vuelve a decir. Y en esta mañana también quiere hablar a cada uno de nosotros que para entrar en el reino de Dios tenemos que ser como niños, ¿no? Y vamos a ver unas cualidades de los niños que yo había apuntado aquí, que también debemos tener nosotros, y que en esta mañana Dios quiere hablar a nuestras vidas, y que si usted todavía no las tiene y todavía sigue haciendo lo que a Dios no le agrada, pues para poderle pedir a Dios que Él sea ayudándonos a poder deshacer y sacar todo esto de nuestras vidas. Los niños son humildes, así como nuestro Señor Jesús se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Tienen confianza en aquel en quien creen, son fieles a esa persona, tienen fe, son sinceros, son honestos, generosos. Dependen de la otra persona, son moldeables, se dejan guiar, no hacen acepción de personas, no hacen tropezar a nadie y perdonan a cada momento, ¿no? Como les había dicho, creen y son fieles en la persona que confían. Les gusta aprender, están atentos a las enseñanzas, ¿no? Pero la condición de un adulto, la condición de un adulto es totalmente diferente. Puede ser por la vida, las consecuencias, las cosas que han pasado en nuestro caminar diario, que afectan, contaminan a cada hombre. Y vemos la condición de un adulto, ¿qué es? Somos religiosos, desconfiados, autosuficientes, queremos ser superiores al resto en todo. Somos muchas veces piedra de tropiezo por nuestro mal testimonio, no somos de ejemplo, ¿no? Eso es las condiciones de un adulto. Pero el Señor, a cada momento, así como a los discípulos, les dice que tenemos que ser como niños, recibir su palabra como un niño, ¿no? Si con los discípulos nuestro Señor Jesús tenía estos problemas, también los tiene con nosotros en este momento. Pero tenemos que saber que al que cree, dice en Marcos 9, 23 y 24, en esta mañana quiere decirnos, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible, mis hermanos. Acá en Marcos 7 del 21 al 23, en Marcos 7 nos habla de lo que contamina al hombre,
que no es lo que entra por nuestra boca, sino lo que sale de nuestro corazón. Y aquí vemos en el 21, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Vean, mis hermanos, todo esto que tenemos guardado en nuestro corazón, todas las cosas, las costumbres, tradiciones, las enseñanzas que hemos venido trayendo de nuestra vida pasada, todo eso tiene que ser limpiado, sacado de cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Todo es posible para Dios. Muchas veces parecería imposible, pero para Él todo es posible si nosotros creemos en ese Dios todopoderoso. Si creemos que esta palabra que Dios nos ha dejado viene directamente de nuestro Dios. También podemos ver que hay niños espirituales. Hay niños espirituales. Cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón y creemos, tenemos un nuevo nacimiento. Empieza una vida nueva. Y ahí somos niños y tenemos que empezar a aprender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, igual que un niño, tenemos que estar atentos, dejarnos moldear, guiar de Él. Aquí en 2 de Corintios 5, 17, la palabra del Señor nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Pero vemos que los discípulos también caminaban con Jesús. Eran enseñados por Jesús. Pero vemos que Jesús tuvo problemas con sus discípulos. Vamos a ver más adelante algunas características, algunas cosas que los discípulos tenían esa lucha. También vemos en Juan 3:3, dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo no entendía lo que nuestro Señor Jesús le decía, ¿no? Era un conocedor de la palabra, pero no era como niño, no podía entender, ¿no? No había una regeneración en él, no había habido un nuevo nacimiento y vemos que era un conocedor de la palabra de nuestro Dios. Cuando no hay una regeneración, un cambio de vida, verdaderamente que creemos en su palabra, estamos totalmente ciegos. No podemos obedecer ni entender, peor, agradar a nuestro Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesús a cada momento les repetía, este es un versículo, el versículo lema que acabamos de leer, es uno de los tantos que están escritos aquí en su palabra que nuestro Señor Jesús decía a sus discípulos, que tenemos que ser como niños. Pero vemos algo también importante en este versículo lema, que dice, en el versículo 13 dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Vean, mis hermanos, aquí vemos que los discípulos reprendían aún a las personas que llevaban a estos niños, que deben haber sido sus padres que llevaban, porque creían que llevándolos allá, Jesús iba a poner sus manos y los iba a bendecir, pero ellos los reprendían, ¿no? Y así también pasa con cada uno de nosotros, con esos niños espirituales. Muchas veces con nuestras actitudes, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, impedimos, no dejamos entrar en el reino de Dios a estos pequeñitos. Y en Mateo 23:13 vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice. En Mateo 23:13 nos dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están
entrando. Vean, mis hermanos, así como los discípulos, también con nuestras actitudes, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, podemos impedir que esos pequeñitos puedan entrar en el reino de Dios. Y todo esto Dios quiere deshacer a través de su palabra. Tenemos que creer verdaderamente que esta palabra es viva y eficaz. Y que si nosotros creemos, Él va a transformarnos, vamos a tener esa regeneración, un cambio de todas estas cosas que tenemos guardadas en nuestro corazón. Acá en Marcos 9:42 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que si se le atase una piedra de molino al cuello y se lo arrojase al mar. Vean, mis hermanos, es tremendo cuando nosotros somos piedra de tropiezo. Mis hermanos, dice el Señor que van a haber tropiezos, pero hay de aquel que haga tropezar. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para no ser esa piedra de tropiezo para estos pequeñitos. Ahora vamos a ver en el capítulo 9, en el capítulo 9 podemos ver qué es lo que pasaba con sus discípulos, qué es lo que sucedía. Vemos que en el versículo 9:1, ahí habla sobre la transfiguración de nuestro Señor Jesús. Él dice que llevó a sus discípulos y se transfiguró delante de ellos. Pero saben que ellos lo primero que hicieron se espantaron y no entendían lo que estaba sucediendo, ¿no? Vean, eso también es lo que hemos estado hablando, lo que sucede cuando no hay una regeneración, cuando no hay un convertimiento, cuando verdaderamente no creemos, no entendemos lo que sucede. En el versículo, en Marcos mismo, de 9 al 14, dice que Jesús viene y les encuentra disputando con los escribas, ¿no? Disputando. ¿Y por qué era? Por la impotencia que ellos tenían de que le trajeron un niño con un espíritu mudo y no pudieron exhortarlo, ¿no? Y el Señor Jesús llega y le dice: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo? Dice que no pueden hacer lo que yo les he enseñado. Tenían esa, ¿por qué sucedía esto? Por falta de fe. Porque verdaderamente no creían en lo que nuestro Señor Jesús les enseñaba a cada momento. Más adelante en Marcos 9:33 les encuentra el Señor Jesús disputando que quién de ellos sería el mayor de todos. Cada uno quería ser el superior, ser superior al otro. Y eso también pasa en nuestras vidas. Nosotros ahora también queremos ser superior a la otra persona, y es en todo, puede ser en lo económico, en lo espiritual, ¿no? Hay esas luchas que tenemos en nuestro interior. ¿Por qué? Por lo que tenemos guardado en nuestros corazones. Tenemos guardado en nuestros corazones. Por eso en esta mañana Dios nos habla y nos dice que tenemos que ser como niños, que tenemos que recibir este evangelio como esos niños que quieren aprender, que se dejan moldear, que se dejan guiar. Ser esas esponjas que absorbamos todo lo que Dios quiere. Que no seamos esos religiosos costumbristas que decimos pero no hacemos lo que decimos, ¿no? Eso es lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Y vemos que esa lucha tenía con sus discípulos y también ahora con nosotros en este tiempo. En este tiempo, mis hermanos. Ahora yo quiero preguntarles algo que hemos estado pasando por problemas muy difíciles. Ya creo que vamos más de un año y medio que hemos venido con esta pandemia. Que ha estado el Señor probando nuestra fe, ¿no? Probando nuestra fe. Y quiero preguntarles, ¿cuál ha sido su reacción? ¿Cómo ha sido su reacción? ¿Cómo ha sido nuestra reacción ante todo esto que ha estado sucediendo? Hemos hablado que Dios quiere que recibamos su palabra como esos niños. Usted ha tenido en estos momentos de pandemia que han sido duros, donde nos hemos quedado sin trabajo, ha habido enfermedad, ha habido muertes, ha habido divorcios, problemas familiares, ¿no? Por los problemas económicos que se han suscitado. Han sido momentos difíciles,
Pero ahí es donde el Señor prueba nuestra fe y donde tiene que aflorar lo que nosotros hemos creído. ¿En quién hemos confiado? ¿Será que en estos momentos, en estos tiempos difíciles, hemos tenido fe? ¿Hemos confiado en ese Dios Todopoderoso que tanto hemos hablado o ha habido desconfianza? ¿No? En esta noche, en esta mañana, Dios quiere confrontarnos y decirnos qué ha estado sucediendo en su vida. ¿Ha sido generoso con lo poco, lo mucho que usted ha tenido en este tiempo? ¿Ha podido compartir con las personas que han estado en necesidad? Nos hemos dejado moldear, nos hemos dejado guiar por Dios en estos momentos difíciles, ¿o hemos renegado? Hemos contendido con Dios y muchos hasta se han apartado de Dios, han dejado de buscar de Él. Mis hermanos, y nuestro Dios en esta mañana dice que tenemos que entrar en su reino. Tenemos que, como niños, creer en su palabra, ser fieles con la persona a la que hemos entregado nuestra vida. Tenemos que ser fieles. Vemos que nuestro Señor Jesús dice que Él sufrió padecimientos. Todos conocemos lo que padeció nuestro Señor Jesús, hasta llegar a la muerte ahí en esa cruz. Y nosotros tenemos que padecer esos mismos padecimientos de nuestro Dios. Y en estos momentos difíciles ahí tenía que salir lo que hay en nuestro interior, ese verdadero amor a ese Dios todopoderoso. Si verdaderamente le amamos, teníamos que perseverar, teníamos que luchar, creer, confiar, tener fe en ese Dios al que confesamos, al que profesamos. Mis hermanos, pero no es tarde todavía para reconocer y buscar de Él, humillarnos a sus pies y pedirle perdón. Ese es de un verdadero hijo de Dios. Déjeme decirle que Dios no tiene la culpa de lo que el hombre haga. Vemos que el hombre tiene esas luchas, tenemos esas luchas, de cosas que están aquí en nuestro corazón. Muchas veces somos orgullosos, hay avaricia en nuestro interior. Queremos todo para nosotros, pero ahí está, para eso nos dejó su Espíritu Santo, para que nos redarguya y nos guíe a toda verdad, para que Él es hablando a cada momento a nuestras vidas, pero tenemos que tener afinados nuestros oídos a la voz de nuestro Dios para poder dar esos cambios, ese giro, que haya esa regeneración, para poder encontrar ese reposo que necesitamos en nuestro Dios, porque hemos hablado que sin regeneración no podemos obedecer a Dios, no podemos agradarle, no podemos hacer lo que a Él quiere para nuestras vidas. Es necesario creer y un cambio en nuestra manera de vivir, mis hermanos. Eso es lo que Dios me ha estado hablando de las tantas veces que me ha hablado a mi vida, y que en este momento que yo puedo compartir, les puedo expresar ante ustedes lo que Dios ha querido para mí, y yo sé que para cada uno de ustedes, pues tenemos que ser como niños. Tenemos que recibir ese evangelio como niños, verdaderamente creer. ¿Usted cuántas veces le ha dicho a nuestro Dios: Señor, yo te amo, yo creo en ti, te necesito, yo confío en ti, Señor? Pero en estos momentos difíciles que Dios ha probado nuestra fe, ¿qué es lo que ha sucedido? Yo creo que a mí yo honestamente les digo, esto sí me ha afectado mucho. Yo me quedé sin trabajo y fue duro. Tenía luchas en mi interior. Pero ahí está el Espíritu Santo de Dios, quien nos redarguye,
nos habla y nos permite vencer esa batalla que había en nuestro interior, ¿no? Para eso nos dejó el Espíritu Santo. Pero tenemos que creer verdaderamente. En esta mañana que Dios ha hablado para cada una de nuestras vidas, tenemos esa oportunidad de reconocer, arrepentirnos, pedirle perdón a nuestro Dios y decirle: Señor, en realidad te he fallado. Vamos a hacer esa oración delante de nuestro Dios. Bendito Dios, en realidad, Padre, hay esas luchas en nuestro interior que no nos permiten, Señor, ser como esos niños que reciben tu palabra, Señor, con tanta facilidad, Señor, se dejan moldear, guiar por ti. En nuestras vidas todavía hay autosuficiencia, hay orgullo, Señor. Queremos hacer lo que nosotros pensamos y no nos dejamos guiar de ti, bendito Dios. Sabemos que en estos tiempos de pandemia, Señor, tú has estado probando nuestra fe. Queremos pedirte perdón por cuestionarte, por desconfiar, Señor, a veces por renegar, bendito Dios. Pero nos arrepentimos, Señor, en esta mañana. Te pedimos perdón sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonarnos y tú olvidas todo, Señor, lo que hemos hecho, Señor, y nos permite seguir adelante, Señor, luchando y perseverando por nuestra salvación. Bendito Dios. Gracias, Papito, gracias por permitirnos, Señor, compartir este mensaje con nuestros hermanos. Y no se olvide que la única manera para entrar en el reino de Dios es que tenemos que ser como niños. Dejarnos guiar de Él. Saque de su vida ese orgullo, esa autosuficiencia, ese deseo de ser superior al resto y también dar un buen testimonio, ser ejemplo para esos pequeñitos que vienen y que quieren entrar en el reino de Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos, que Dios nos ayude a poner por obra todo lo que Dios nos enseña a cada momento. Esa es la palabra que yo quería compartir con ustedes esta mañana. Que Dios les bendiga ya en sus hogares, sus familias, que Dios siga formando aliados alrededor de cada hogar, porque dice que Él, al que teme, Él nos defiende. Seamos esos hombres temerosos de Dios, no miedo a su palabra, temerosos para hacer lo que a Dios le agrada, obedecer su palabra. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.